La fotosíntesis o función clorofílica es un proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, gracias a la energía que aporta la luz solar. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el NADPH, nicotin-adenin-dinucleótido fosfato, y el ATP las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor de las NADPH y el potencial energético del grupo fosfato ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a partir de la reducción del dióxido de carbono. Las estructuras que intervienen en la fotosíntesis son los cloroplastos y los estomas. Los cloroplastos son organelos que se encuentran en las células mesófilas de las plantas y las algas, y son los encargados de realizar la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos se encuentran las tilacoides, que son estructuras similares a discos que se disponen en pilas llamadas granas. Los estomas son poros minúsculos que se encuentran en la parte inferior de las hojas y permiten el intercambio de dióxido de carbono, oxígeno y vapor de agua entre la hoja y el medio ambiente. Además de esas estructuras, otros elementos que intervienen en la fotosíntesis son la clorofila, un pigmento de color verde que se encuentra en los cloroplastos y absorbe la energía de la luz, el dióxido de carbono que entra a las hojas a través de las estomas, el agua que llega a las hojas a través de las raíces y los tallos, las sales minerales que son absorbidas por las raíces. La fórmula química general de la fotosíntesis es 6H2O más 6CO2, que da C6H12O6 más 6O2, que es igual a agua más dióxido de carbono, que por la energía de la luz del sol da glucosa más oxígeno. Durante este proceso, los organismos como las plantas realizan las reacciones luz dependientes y las luz independientes para convertir el dióxido de carbono y el agua en azúcares y oxígeno. ¿Qué es la fase luminosa? La fase luminosa, fase clara, fase fotoquímica o reacción de Hill es la primera fase de la fotosíntesis, que depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH, a partir de la disociación de moléculas de agua formando oxígeno e hidrógeno. ¿En dónde se produce? En organismos eucariontes fotosintéticos, la fotosíntesis ocurre en el organelo subcelular conocido como cloroplasto. El cloroplasto está compuesto por un amplio sistema de membranas internas, llamados tilacoides. Los tilacoides contienen clorofila y es en estos donde tienen lugar las reacciones de la fase luminosa. ¿Cómo se da el proceso bioquímico de la fase luminosa? Los fotosistemas 1 y 2 son responsables de capturar la luz y utilizar su energía para transportar electrones a través de una cadena de receptores, comenzando en la molécula de agua y culminando en la formación de ATP. Al absorber luz, los fotosistemas excitan los electrones que viajan a través de moléculas de clorofila y en el fotosistema 2 provocan la separación del agua en protones, oxígeno y electrones. El oxígeno se libera como O2, permitiendo la respiración animal. Y la clorofila absorbe principalmente luz en longitudes de onda de 680 y 700 nanómetros, activando los fotosistemas de manera complementaria. La energía luminosa se convierte en corriente eléctrica dentro del cloroplasto, lo que permite la síntesis de ATP y NADPH. Estos compuestos son esenciales para la fase siguiente, el ciclo de Calvin, donde se producen los primeros azúcares que se usan para formar sacarosa y almidón. ¿Qué es fase oscura? Es el conjunto de reacciones independientes de la luz, es decir, que pueden realizarse tanto en ausencia como en presencia de luz. Su objetivo es la captación de CO2 y su reducción para tomar diferentes sustancias orgánicas, especialmente glucosa. ¿Dónde se da la fase oscura? Se realiza en el estroma de los cloroplastos y comprende un conjunto de reacciones por las cuales el CO2 es fijado y transformado en sustancias orgánicas. Estas reacciones constituyen un proceso cíclico denominado ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin-Benson en la fase oscura es el proceso mediante el cual el dióxido de carbono se incorpora a la ribosa 1,5-bifosfato, que acaba rindiendo una molécula neta de glucosa, que la planta usa como energía, que eso se dice respiración mitocondrial, y como fuente de carbono y de la cual depende la mayor parte de la vida de la Tierra. ¿Cómo es el proceso? Este se compone de 3 etapas: fijación, reducción y regeneración.
En la fijación, la enzima RuVP carboxilasa y oxigenasa une 3 átomos de CO2 atmosférico con 3 unidades de ribosa bifosfato, lo que produce 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. En la reducción se transforma el 3-fosfoglicerato en 1,A3-bisfosfoglicerato con la ayuda de 6 unidades de ATP y luego en G3Ps con la ayuda de 6 unidades de NADPH. Regeneración. Se agrega fósforo con 3 ATP para generar una nueva molécula de ribosa de 1 a 5 bifosfato, lo que inicia de nuevo el proceso. Este proceso no solo es importante para las plantas, sino también para nosotros, puesto que nos relacionamos con él de muchas maneras. La fotosíntesis produce oxígeno, base de la respiración, y materia orgánica, fuente de energía para los seres vivos. Además, regula el CO2 en la atmósfera, contribuyendo al equilibrio climático. También sustenta las cadenas alimenticias, mantiene los ecosistemas y es el origen de los combustibles fósiles. Sin fotosíntesis, no sería posible la vida tal como la conocemos, por lo que este proceso es esencial para nuestra vida y el equilibrio del planeta.